Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo está, Fiore? ¿Qué tal, Diego, Henry? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le van a todos? Muy buenas tardes. A ver, jovencitos, vamos comenzando una vez ya con la recuperación. Vamos a desarrollar entonces el tema que corresponde a lo que es la estequiometría, ¿no? Y las unidades químicas de masa. ¿Qué cosa es la estequiometría, muchachos? Bueno, la estequiometría es aquella parte de la química que se va a encargar del aspecto de los cálculos, ¿de acuerdo? Todo lo que sea cálculos está relacionado con la estequiometría. Pero ¿cálculos de qué? Cálculos de las cantidades de las sustancias que participan en una reacción, así como también de la proporción de los elementos que forman un compuesto. Entonces, todo ello viene a ser el campo de estudio de lo que es la estequiometría. Más adelante vamos a ver de que para poder trabajar estos cálculos existen una serie de leyes a las cuales se les llama leyes estequiométricas. Pero vamos a ver primero algunos aspectos que son importantes para tener en cuenta. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el peso atómico. Pero para poder expresar el peso atómico necesitamos una unidad que sea adecuada. Estamos hablando de la UMA, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la UMA? UMA es el acrónimo de unidad de masa atómica. Y como les había indicado, es la unidad más adecuada para poder expresar el peso atómico, el peso molecular, el peso fórmula, ¿no? La masa molar, etc. ¿De acuerdo? Bueno, la masa molar se expresa en gramos por mol. Sería básicamente para expresar el peso atómico y la masa molecular. Entonces, ¿cómo se define la UMA? ¿Cómo se define la UMA? Bueno, una UMA se calcula dividiendo la masa de un átomo de carbono 12 entre 12. Al hacer esa división vas a obtener este valor, 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, acá faltó colocarle el por 10 elevado a la menos 24. Ahora se los corrijo y se los subo al claro, no se preocupen. Entonces, una UMA tiene ese valor. Y de la misma manera podemos calcular la relación que hay entre los gramos y la UMA. O sea, un gramo equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23 UMA. Entonces, es conveniente que tengas presente estas cantidades. Pero más allá de esto, es muy importante porque la UMA nos permite expresar, por ejemplo, el peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del elemento hidrógeno? Una UMA. ¿Cuál es el peso atómico del elemento carbono? 12 UMA. ¿Cuál es el peso atómico del elemento oxígeno? 16 UMA. ¿Cuál es el peso atómico del elemento nitrógeno? 14 UMA. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica tienen un determinado valor de masa atómica expresado en UMAs. Ahora, esos pesos atómicos se han calculado como un promedio. Un promedio entre la masa atómica de cada uno de los isótopos que forman un elemento multiplicado por su respectivo porcentaje de abundancia. Por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es la masa atómica del elemento litio, bueno, tendríamos que conocer cuál es la masa atómica de cada uno de los isótopos que forman al litio. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos expresar lo siguiente. Mira, vamos a calcular la masa atómica del elemento litio como un promedio. Mira, decimos, la masa atómica del elemento litio va a ser igual al promedio que existe entre la masa atómica del isótopo de carbono, del isótopo de litio 6. ¿Cuál es el peso atómico del litio 6? Por ahí te lo dan de datos seguramente. Aquí está. Te dicen, la masa isotópica de litio 6 es 6,0167. Entonces vamos a anotar primero estos datos, vamos a hacer una tablita, tanto para el litio 6 como para el litio 7. Ambos son los isótopos que forman el elemento litio. Entonces tenemos por acá, a ver, vamos a calcular por aquí la masa isotópica, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá la masa atómica, expresado en UMA.
Para el litio 6, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ver por acá. Acá está, mira. 6,0167. 6,0167. Y para el litio 7, me dicen que es 7,0179. 0179. Y por otra parte, me dan los porcentajes de abundancia de cada uno de ellos. El porcentaje de abundancia, a ver, ¿de quién es 92.4? Del litio 7. Del litio 7 es 92,40%. O sea, en una muestra de litio vamos a encontrar 92.4% de átomos de litio 7. Entonces, la otra parte sería ¿cuánto? A ver, réstalo de 100, serían 7.6. ¿Estamos de acuerdo? 7.6. Este 7.6 ya no es un dato, ¿ah? Ya no es un dato, lo estamos calculando nosotros. 7.6% es lo que le corresponde al litio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo o no? La suma de los porcentajes me da 100%. Muy bien, ahora sí, vamos a calcular el peso atómico del elemento litio. Vamos a multiplicar la masa atómica del litio 6 por su porcentaje de abundancia. Sería 6,0167 por 7.6%. Ahora hacemos lo mismo, pero con el litio 7. Sería 7,0179 por 92.4. Todo esto lo vamos a dividir entre la suma de las abundancias, que sería 100%, ¿no? Lo voy a dejar acá indicado. 7,6 más 92,4. A ver, ¿cuánto sale todo esto, muchachos? A ver, rapidito, ¿quién lo calcula? ¿Quién lo calcula? A ver, sería 6.0167 por 7.6 más 7.0179 por 92.4. ¿Está? Y todo esto dividido entre 100, eso nos está saliendo 6.9418. ¿Sí? 6,9418. Sería U más. ¿Está bien? Entonces, esta es la masa atómica del elemento litio. Como puedes ver, es un promedio entre la masa atómica de litio 6 y de litio 7. Entonces, el elemento litio tiene como masa atómica 6,94. Y de esta manera es como se han calculado todos los pesos atómicos que aparecen en la tabla periódica, como el promedio ponderado entre las masas isotópicas de cada uno de los isótopos multiplicado por su respectivo porcentaje de abundancia. Aquí te voy a dejar algunos ejercicios más para que puedas practicar esta parte. Luego tenemos el peso fórmula, ¿de acuerdo? El peso fórmula. ¿Qué cosa es el peso fórmula? Bueno, es un peso relativo en el cual vamos a tomar en cuenta la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que forman un compuesto. Por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es el peso fórmula del cloruro de potasio, tendría que sumar el peso atómico del elemento potasio, que es 39, con el peso atómico del elemento cloro, que es 35.5. Si sumo esas cantidades, ¿cuánto me sale? 74.5. Jóvenes, la unidad del peso fórmula es la UMA. ¿Entendido? La unidad del peso fórmula es la UMA. Si quisiera calcular el peso fórmula del dióxido de carbono, tendría que sumar el peso atómico del carbono, que es 12, y le voy a sumar el peso atómico del oxígeno. Pero fíjate que en la fórmula hay 2 átomos de oxígeno. Entonces debemos multiplicar 16 por 2, eso te va a dar 32. Súmale 12, ¿cuánto nos da todo? 44. ¿Ok? 44 UMA. Entonces, de esa manera es como se calcula el peso fórmula. Muchachos, seguramente ustedes han escuchado el término peso molecular, ¿no? Peso molecular. El peso molecular no es otra cosa que el peso fórmula, pero aplicado a los compuestos moleculares, a los compuestos covalentes. Un compuesto covalente es aquel en el cual encontramos átomos de elementos no metálicos, generalmente.
como por ejemplo el CO2. En cambio, el KCl, el cloruro de potasio, no es un compuesto covalente. Recuerda que entre un átomo metálico como el potasio y un átomo no metálico como el cloro, entre esos átomos existe enlace tipo iónico. Y los enlaces iónicos no forman moléculas. ¿Qué es lo que forman? Forman redes cristalinas, ¿o no? Claro, entonces yo no podría decir de que tengo una molécula de cloruro de potasio, ¿no? Eso no es correcto. Pero sí podría decir que tengo una molécula de CO2 porque es un compuesto covalente. Entonces, jovencitos, el término peso molecular lo van a aplicar únicamente cuando ustedes tengan compuestos que sean covalentes, como por ejemplo el agua. El agua es un compuesto que es covalente. Entonces, ahí sí podemos decir peso molecular del agua. El CO2 también es un compuesto covalente. Entonces, es correcto decir peso molecular del CO2. Pero el KCl no es un compuesto covalente, es un compuesto iónico. Entonces, yo no puedo decir peso molecular del cloruro de potasio, porque es una sal. Entonces, tengan mucho cuidado respecto a lo que es la aplicación del término peso molecular. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Vamos a practicar por aquí algo más respecto al peso fórmula. ¿Está bien? Al peso fórmula. Por ejemplo. Ok, Edith, perfecto. Calculemos. Ok, Diego, calculemos cuál es el peso fórmula. A ver, fíjate. ¿Cuál es el peso fórmula, por ejemplo, del N2O5? Pentaóxido de dinitrógeno. ¿Cómo se calcula ese peso fórmula, muchachos? Profesor, hay que multiplicar por 2 el peso atómico del nitrógeno. Correcto, joven. ¿Y cuál es el peso atómico del nitrógeno? ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno, muchachos? 14, ¿sí o no? 14. Multiplícalo por 2 porque en tu fórmula hay 2 nitrógenos. Ahora trabaja con el oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? ¿Cuál es? 16. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en tu fórmula? 5. ¿Cuánto sale acá? 28. ¿Cuánto sale acá? 80. ¿Cuánto es 80 más 28? ¿Cuánto salió? 108. ¿Sí? ¿En qué unidades se expresa el peso fórmula, jóvenes? ¿En qué unidades se expresa el peso fórmula? ¿En gramos? No, ¿qué estás hablando? UMA, ¿no? UMA, ahí está, en UMA. Mira qué sencillo es. A ver, calculemos cuál es el peso fórmula del hidróxido de magnesio, Mg paréntesis OH2. Dato, el peso atómico del magnesio es 24. Bueno, ustedes saben que el oxígeno tiene un peso atómico de 16 y el hidrógeno 1. Pero por si acaso lo dejo ahí. ¿Cuánto salió? Muy bien, Diego, 58. Mira qué rápido es. A ver, magnesio, 24. Más oxígeno, 16. Pero ojo, ojito. Este 2 multiplica. Cuidado con el 2. A ver, sería 16 multiplicado por 2. Más hidrógeno, 1. Pero ojo que son 2 hidrógenos, ¿ah? Él multiplica. Por 2 sería. Acá me sale 24, acá me sale ¿cuánto? 32. 32 más 24, ¿cuánto salió? 56. 56 más 2, 58 UMA. Muy bien, Iraida. Eso es, con las unidades, ¿no? Perfecto. Ok, Diego. Muy bien, Diego. Los dos Diego, ¿no? Diego por 2. Ah, son 3, mira. Son 3. Ok, perfecto. Ya, chicos. Entonces, de esa manera se calcula el peso fórmula. ¿Entendido? Ya está. Muchachos, ¿puedo decir peso molecular del pentaóxido de dinitrógeno? ¿Será correcto decir peso molecular del pentaóxido de dinitrógeno? ¿Es correcto o no es correcto? La respuesta es sí, es correcto. Sí puedo decir peso molecular. ¿Y sabes por qué? Porque este compuesto es una molécula. Es una molécula. ¿Cómo te das cuenta que es una molécula? Porque acá hay 2 elementos no metálicos. Entonces hay enlace covalente.
Jóvenes, ¿será correcto decir peso molecular del hidróxido de magnesio? ¿Es correcto o no es correcto decir peso molecular del hidróxido de magnesio? La respuesta es no. Aquí no puedo aplicar el término peso molecular. ¿Y sabe por qué? Porque este compuesto es iónico. Profesor, ¿por qué va a ser iónico? Es iónico porque acá hay un catión, que es el ion magnesio, y hay un anión, que es el ion hidróxido. Entre un catión y un anión aparece el enlace iónico. Y si hay enlace iónico, es un compuesto iónico, no es un compuesto covalente. Por lo tanto, no puedo decir peso molecular del hidróxido de magnesio. Listo, chicos, avancemos, avancemos. A ver, siguiente concepto. ¿Qué cosa es el mol? A ver, el mol es una unidad. Es una unidad que denota cantidad de sustancia. Es como que te diga, ¿no? A ver, una decena. Joven, si a ti te dicen una decena de lo que sea, de lapiceros ya. A ver, una decena de lapiceros. Si te dicen una decena de lapiceros, ¿en qué piensas tú? ¿En 10 lapiceros o no? Claro. Si te dicen una centena, ¿en cuánto piensas? ¿En qué cantidad piensas? En una centena. ¿Cuánto? 100 unidades, ¿no? 100 unidades. Si te dicen un millar, la palabra millar, ¿qué indica? 1000 unidades. 1000 unidades. Pero si te dicen un mol, si te dicen un mol, te están hablando, ¿sabes de cuánto? 602.200 trillones de unidades. Casi nada. 602.200 trillones de unidades, muchachos. Entonces, en lugar de trabajar con esa cantidad tan grande, simplemente decimos mol y se acabó el problema. Entonces, podemos referirnos de repente, ¿no? A un mol de átomos, a un mol de moléculas o a un mol de unidad de fórmula en el caso de los compuestos iónicos. ¿Se entiende, chicos? Para eso aplicamos el mol. El mol equivale a 602.200 trillones de unidades. Ya está, listo. Ese número, esos 602.000, lo podemos expresar como 6,022 por 10 elevado a la 23. Ahí está, más cortito todavía. Y a ese número se le conoce con el nombre de número de Avogadro. Na. Na. N mayúscula a mayúscula. ¿Ya? Entonces, ese es el número de Avogadro. Ahí está. Ahí te lo dejo para que lo puedas revisar. ¿Qué cosa es la masa molar de una sustancia? A ver, la masa molar, como el mismo nombre lo dice, es la masa de un mol de unidades. Puede ser un mol de átomos o un mol de moléculas. Por ejemplo, fíjate por aquí. A ver, fíjate por acá. Mira, eh, ¿cuál es la masa atómica del elemento carbono? ¿Cuál es la masa atómica del elemento carbono? ¿Cuánto es? A ver, me ayudas, ¿eh? Me ayudas. ¿Cuánto es la masa atómica del elemento carbono? Rapidito. 12, 12 qué, 12 qué, 12 qué, 12 qué, joven. Ah, perfecto, 12 UMAS, perfecto, 12 UMAS. Muy bien. Y si yo hablo de un mol de átomos de carbono, un mol de átomos de carbono, ¿qué significa mola? ¿Qué cosa era mol? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era mol? ¿Qué cosa era mol? Exactamente, Diego, exactamente. Entonces, cuando decimos un mol de carbono, estamos hablando de 602.200 trillones de átomos de carbono. Imagínate esa cantidad. 602.200 trillones de átomos de carbono. Es una cantidad tremenda. Ya. Imagínate que has contado, imagínate que has logrado contar 602.200 trillones de átomos de carbono y los pones en una balanza. Ahí los pones. ¿Sabes cuánto va a medir la balanza? ¿Sabes cuánto va a medir la balanza? ¿Sabes cuál va a ser la masa de esa cantidad de átomos? ¿Cuánto crees? A ver, dime cuánto crees. ¿Cuánto crees que es la masa de esta cantidad de átomos? ¿Qué dice acá? 12 gramos. 12 gramos.
12 gramitos, ¿ve? 12 gramitos, poquito, ¿no? Pero así pesan, pues. Así pesan, son un montón de átomos. Pero solamente pesan 12 gramos. Y no olvides que un mol de carbono, ¿qué contiene, joven? ¿Qué contiene? Contiene 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. Obviamente de carbono, pues, ¿no? Claro, no van a ser de hierro o de otra cosa, ¿no? Átomos de carbono. Tenemos carbono, átomos de carbono. Ya está. Ya está. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la masa molar, profe? ¿Qué tiene que ver eso con la masa molar? Mira, habíamos dicho de que la masa molar es la masa de un mol de unidades. Te pregunto, ¿cuál crees tú que será la masa molar del carbono? ¿Cuál crees tú que es la masa molar del carbono? O sea, ¿cuánto pesa un mol de carbono? 12 gramos, ¿sí o no? Entonces, la masa molar del carbono será 12 gramos por cada mol. Esa es la masa molar del carbono. Puros 12, mira, puros 12, 12 UMA, 12 gramos por mol. A ver, la masa atómica del carbono es 12 UMA. Un mol de carbono pesa 12 gramos. Y la masa molar del carbono es 12 gramos por mol. Cuidado que te equivocas, ¿ah? Cuidado que te equivocas. ¿Ya? A ver, esto es la masa molar del carbono. M rayita significa masa molar, joven. ¿Ya? Masa molar. Ya, ahora tú, mira para que veas que es fácil, ¿ah? ¿Cuál será la masa atómica del oxígeno? A ver, sigue la secuencia, además. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Rapidito. 16 qué, joven, 16 qué. Tiene unidades, todos son unidades. Ah, perfecto, 16 UMA. ¿Cuánto pesa un mol de átomos de oxígeno? ¿Cuánto pesa un mol de átomos de oxígeno? Ajá, eso, 16 gramos. Seguimos. ¿Y qué cosa contiene un mol de oxígeno? ¿Qué contiene un mol de oxígeno? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Rápido, ¿qué contiene? Contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Ah, su profe, qué flojera escribir todo esto. Ah, no quieres escribir. Ya, perfecto. ¿No quieres escribir? También. No quieres escribir, ¿no? Entonces ponle Na, pues. Na. Ah, ¿qué tal? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Exactamente, Diego. ¿Ya? Exactamente. Na. ¿Ya? Na. Mayúscula. Al revés, joven, al revés. Al revés. ¿Ya? N mayúscula, A mayúscula también, pero chiquita. Ya está. Entonces contiene Na átomos de carbono. Átomos de carbono. Listo. La pregunta de cajón, la pregunta obligada. ¿Cuál será la masa molar del elemento, del átomo de oxígeno? De un átomo de oxígeno. ¿Cuánto es? Ajá, eso es, perfecto. 16 gramos por cada mol. Observación, observación. Sería diferente que yo te pregunte cuál es la masa molar del oxígeno diatómico. En este caso, ¿cuánto sería? 32 gramos por mol, correcto, correcto, correctísimo. Ten presente ese detalle, porque si no, después vas a decir, no, que el profe me dijo, no, mentira, ahí está. O2, tienes que tener cuidado. Si te dicen oxígeno molecular, estamos hablando del O2. Si te dicen oxígeno atómico, es el O nada más. ¿Ya? Ya está, listo, lo máximo. Ya, y lo mismo funciona pues para compuestos, por ejemplo, mira. Eh, ¿cuál es el peso fórmula? ¿Cuál es el peso fórmula del monóxido de carbono? ¿Cuál es el peso fórmula del monóxido de carbono, jóvenes? ¿Cuánto?
Peso fórmula, chicos. Sumen. Suma. ¿Cuánto sería? Ajá, perfecto. 28 UMA. Claro, pues. Carbono 12, oxígeno 16, 28. Pregunta, muchachos, pregunta. Pregunta, ¿cuánto pesará un mol de monóxido de carbono? ¿Cuánto va a pesar? 28 gramos, ¿te das cuenta? Mira qué sencillo es. Mira qué hermosa es la química. A ver, sencillito, ¿sí o no? Fácil. Easy, ¿no? Easy. A ver, ¿y qué contiene? ¿Qué contiene un mol de monóxido de carbono? El número de Avogadro, ¿no? Na. No, pues yo quiero ponerle N sub 0. ¿Qué tal? Ah, también se puede. Ah, esa es otra. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Puedes poner 6,022 por eso la 23, puedes poner Na o N sub 0. Pero átomos, no, borra. No son átomos, pues hijo, no son átomos. Mira, aplicas átomos cuando tienes un elemento. Aplicas átomos cuando tienes un elemento. Pero acá tienes un elemento, no, ¿verdad? Esto no es un elemento. ¿Esto qué cosa es? Un compuesto. ¿O no? Es un compuesto molecular. Entonces lo correcto es decir que acá contiene N sub 0 moléculas. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Moléculas. Moléculas de CO. ¿Ah? Eso es. ¿Y cuál será entonces la masa molar del monóxido? ¿Cuál será la masa molar del no? Del CO, perdón, del CO. ¿Quién puso eso? Vamos a ver. ¿Cómo se borra esto? Acá, ¿no? Ya, del CO es. Sí, y es el hambre, muchachos. ¿Cuánto sería acá? 28, ¿no? 28. 28 gramos por mol. 28 gramos por mol. ¿Qué tal? Y ese es el concepto, pues, de lo que es masa molar, pues, chicos. Te pueden poner una monstruosidad ahí, pero la idea es la misma. Está bien, te pueden poner un compuesto bien feo, pero lo vas trabajando parte por parte, sumas, multiplicas y sacas tu respuesta. ¿Quedó claro? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro o no? Ok, avancemos. Siguiente concepto. Bueno, ya hemos visto lo que es la masa molar entonces, ¿no? Ahora, hay formulitas para poder calcular la masa molar, mira. Por ejemplo, podemos calcular el número de moles, mira, el número de moles dividiendo la masa entre la masa molar. El número de moles se representa por la letra N. Entonces, N va a ser igual a masa entre masa molar. Por ejemplo, mira, te pueden decir, ¿no? A ver, tenemos 140 gramos de monóxido de carbono y te piden calcular cuántas moles hay. ¿Cuántas moles hay en 140 gramos de monóxido de carbono? Entonces, aplicamos la fórmula, pues, ¿no? Aplicamos la fórmula. Decimos cómo el número de moles se calcula dividiendo la masa entre la masa molar. Entonces, el número de moles de carbono, ¿cuánto será? ¿Qué masa tiene de monóxido? 140. ¿Y cuál es la masa molar del monóxido? 28. ¿Cuánto sale? 5 moles. ¿Estamos de acuerdo? Así se calculan las moles, dividiendo la masa entre la masa molar. Masa entre masa molar. Listo. Muy bien, avancemos chicos, avancemos. Bueno, esto de la interpretación de fórmulas es muy importante. Te lo voy a explicar acá con un ejemplito. Ya eso lo vamos a ver después, si nos queda tiempo. Antes de ver lo que son las leyes ponderables, quiero explicar lo siguiente. Mira. Vamos a interpretar esta formulita, ¿ya? Mira, comenzamos de algo bien sencillito. ¿Qué te parece? Tenemos fósforo 2
oxígeno 3. Ya. Tenemos una molécula de fósforo 2, oxígeno 3. Y vamos a ver cómo se interpreta una fórmula. Vamos a analizar un mol de trióxido de difósforo. Mira, en una mol de este compuesto, ¿qué cosa encontramos? ¿Qué cantidad de fósforo encontramos? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice ahí? ¿Cuánto dice? 2, ¿no? Vamos a encontrar 2 moles de fósforo. ¿Está bien? 2 moles de fósforo. ¿Y qué más? ¿Qué más encontramos, chicos? ¿Qué más encontramos? Ajá, eso. 3 moles de oxígeno. 3 moles de oxígeno. ¿Ya está? Esa es la relación entre las moles del fósforo y del oxígeno. Pero tú sabes que un mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? Uno nada más. Uno. ¿Cuánto pesa un molcito de oxígeno? Ya lo hemos visto. ¿Por qué eres así? ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? ¿Cuánto? 16, correcto. Un mol pesa 16 gramos. Entonces, 3 moles, ¿cuánto pesarán? ¿Cuánto pesarán 3 moles? ¿Cuánto? 16 por 3. Ah, tabla del 16, ya, 48 gramos de oxígeno, pues. ¿Ya? 48 gramos de oxígeno. Muy bien, ahí están las chicas, ahí también están los chicos. Muy bien. Dato para ti, ¿ya? Dato para ti. El peso atómico del elemento fósforo es 31. No parece, pero es un 3 ya. El peso atómico del fósforo es 31. Pregunta, muchachos, pregunta. ¿Cuánto pesa un mol de fósforo? ¿Cuánto pesa un mol de fósforo? ¿Cuánto? 31 gramos, ¿no? Igualito que su masa atómica, pero en gramos. En gramos. ¿Está bien? Si un mol de fósforo pesa 31 gramos, muchachos, pregunta, ¿cuánto pesarán 2 moles de fósforo? Eso es 62 gramos de fósforo. Entonces, ¿cuánto pesará un mol de todo el compuesto? ¿Cuánto pesará todo el compuesto? Suma. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? 110, ¿no? 110 gramos. Está. 110 gramos de P2O3. Entonces, esta relación que hemos hallado nos va a ayudar a resolver problemas. Por ejemplo, te podrían preguntar, mira, te podrían preguntar, ¿cuántos gramos de, digamos, oxígeno, ¿está bien? ¿Cuántos gramos de oxígeno están contenidos en 550 gramos de fósforo 2, oxígeno 3? ¿Cuántos gramos de oxígeno están contenidos en 550 gramos de fósforo 2, oxígeno 3? Entonces, mira, fíjate bien, escúchame, mira. Te das cuenta que 48 gramos de oxígeno están contenidos en 110 gramos de trióxido de difósforo. ¿O no? Entonces la pregunta es, en 550 gramos de fósforo 2, oxígeno 3, ¿cuántos gramos de oxígeno estarán contenidos? Entonces puedes trabajarlo como una regla de 3, ¿no? Dices así, si 110 gramos de fósforo 2, oxígeno 3, contienen 48 gramos de oxígeno, pregunta, ¿cuántos gramos de oxígeno estarán contenidos en 550 gramos de fósforo 2, oxígeno 3? Hábilmente, cancelas aquí, cancelas acá. Cancelas aquí, cancelas acá. Onceava 1, onceava 5. X por 1, X. 5 por 48. ¿Cuánto sale X, muchachos? ¿Cuánto sale? 240. Muy bien, muy bien.
Y para esto no hay fórmula, ¿no? O sea, ninguna de las fórmulas que hemos visto anteriormente te van a ayudar a hacer esto, ¿no? Esto tú lo tienes que deducir. ¿Se entendió o una más? ¿Se entendió o unita más? Ya para pasar a otra cosa. Ustedes dirán, ¿ah? Avanzamos, ¿no? O unita más. Unita más. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a borrar toda esta parte, pero nos vamos a quedar con lo que hemos podido deducir a partir de esta ecuación, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta, muchachos, pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas moles, mira, cuántas moles de fósforo están contenidas en, digamos, vamos a ver, 55 gramos de trióxido de difósforo? 55 gramos de fósforo 2, oxígeno 3. ¿Cuántas moles de fósforo están contenidas en 55 gramos de fósforo 2, oxígeno 3? Entonces, como puedes ver, ahora tenemos que trabajar los moles de fósforo que están aquí. ¿Con quién? Con los gramos de trióxido de difósforo. ¿Y dónde están los gramos de trióxido de difósforo? Acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿acá qué decimos? Ah, ya, mira. La mole de fósforo son 2. Y los gramos de acá, ¿cuántos son? 110. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? A ver, se van los gramos con los gramos. Este 2 pasa multiplicando. Me quedaría 110 entre 110. Correcta tu respuesta, Diego. ¿Aquí cuánto sale? Un mol de fósforo. Entonces te das cuenta que es muy importante saber interpretar una fórmula, porque eso te ayuda un montón para los cálculos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Dime que sí, dime que no, dime algo. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Avancemos, chicos, avancemos. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las leyes ponderales. Ok, Edith. Lo que son las leyes ponderales, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, en realidad, en estequiometría, como les había indicado, existen una serie de leyes que se llaman leyes estequiométricas, las cuales se dividen en dos grandes grupos. Las leyes ponderales, que son estas que estás viendo, y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales son aquellas que nos ayudan a realizar cálculos en masa, cálculos en moles, mientras que las leyes volumétricas, bueno, obviamente nos ayudan a calcular volúmenes, bueno, de sustancias gaseosas. Dentro de las leyes ponderales, que la vamos a mencionar porque no tenemos mucho tiempo, tenemos la ley de conservación de la masa, de Lavoisier, la ley de las proporciones múltiples establecida por Dalton, la ley de las proporciones definidas establecida por Proust y la ley de las proporciones recíprocas establecida por Richter y Wechsler. Bueno, simplemente las mencionamos, ya no tenemos mucho tiempo, chicos, ¿no? Pero vamos a ver en los problemas, ¿está bien? En los problemas vamos aplicando un poquito más de teoría. Y entre las leyes volumétricas tenemos, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley volumétrica de Gay-Lussac. Muy bien, entonces vamos viendo por acá. Bueno, acá te voy a dejar el material aquí para que tú lo revises. Tenemos la ley de conservación de la masa, tenemos un ejemplito, tenemos a Proust, tenemos a Dalton, tenemos a Wechsler y Richter, y aquí está Dalton, ¿no? Dalton. Perdón, Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es bien sencilla de aplicar. Por cierto, se aplica únicamente para sustancias en estado gaseoso, ¿sí? Y bueno, pues consiste básicamente en balancear la ecuación y trabajar con los coeficientes estequiométricos. A ver, una chiquita, ¿ya? Una chiquita, así cortita nomás para que lo sepan. Sí, porque ahorita nos dan el tiempo. Miren, supongamos que tenemos una sustancia gaseosa, por ejemplo, propano, ¿ya? Propano. C3H8. El propano, en condiciones ambiente, condiciones
temperatura ambiente es un gas, ¿no? Es un gas. El gas de cocina. El gas de cocina. El gas licuado tiene un alto porcentaje de propano. Reacciona con el oxígeno. A ver, con el oxígeno. El oxígeno también es un gas, ¿no? Es un gas. Como producto de esta reacción se forma, a ver, si es una combustión completa, se va a formar dióxido de carbono, el cual también es un gas, y se va a formar agua. Digamos que se encuentra en estado líquido, a temperatura por debajo de 100 grados centígrados. Ya está. A ver, ustedes que son hábiles para balancear, balanceemos, pues balanceemos. ¿Qué decimos? 3 átomos de carbono en los reactantes. En los productos tenemos solamente un átomo de carbono, multiplicamos por 3. Ahora tengo 3 carbonos. ¿Quién sigue? El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reactantes? 8. 8 hidrógenos. Y aquí tenemos ¿cuántos hidrógenos? Solamente 2. Multiplicamos aquí por 4, para que sean 8. Pero al multiplicar por 4, este 4 afecta también al oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en el agua? No me digas 1, ¿eh? ¿Cuántos son? 4. Y en el dióxido, ¿cuántos oxígenos hay? No me digas 2, ¿eh? ¿Cuántos son? 6. 6 en el dióxido y 4 en el agua, en total, ¿cuánto hace? 10. Hay 10 oxígenos. Acá tengo solamente 2. Para que sean 10, multiplicamos acá por 5. Ya está. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces resulta que los coeficientes estequiométricos son 1, 5, 3 y 4. Supongamos que te dicen, que te dicen, joven, calcule usted el volumen de dióxido de carbono que se obtiene a partir, digamos, de, a ver, vamos a poner acá, no sé, pues, 4 litros, ¿ya? 4 litros de propano. ¿Cuántos litros de CO2 se obtendrán con 4 litros de propano? ¿Cuántos litros de CO2? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, según Gay-Lussac, ¿no? Aquí aplicamos el principio de Gay-Lussac. ¿Qué dice Gay-Lussac? A ver, Gay-Lussac dice de que el volumen de las sustancias que son gaseosas, como el propano, el oxígeno y el dióxido de carbono, el agua no, porque está en estado líquido, él no participa. Solamente participan gases. Entonces Gay-Lussac dice que el volumen de propano es proporcional a su coeficiente, que es 1. El volumen de oxígeno es proporcional a su coeficiente, que es 5. Y el volumen de CO2 es proporcional a su coeficiente, que sería 3. ¿Está bien? Entonces, como nos están pidiendo calcular el volumen de CO2, te están pidiendo este volumen, y nosotros conocemos el volumen de propano, que es este de aquí. Este es el dato del problema. Entonces podemos trabajar con estas dos proporciones. Así, mira, ve. El volumen de propano, ¿cuánto vale? 4. 4 es a 1. ¿Como quién? Como el volumen de CO2 es a ¿cuánto? A 3. Este 3 pasa multiplicando. El volumen de CO2, ¿cuánto vale? 12 litros. 12 litros. ¿Entendido? Eso es lo que plantea Gay-Lussac en su ley volumétrica. ¿Correcto, muchachos? Ya está. A ver, seguimos entonces por aquí. A ver, chicos. Entonces continuamos por acá con... Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, acá tenemos algunos ejercicios. Ya los conceptos de pureza, reactivo limitante, rendimiento, lo vamos a ver en los problemas porque ya nos queda poco tiempo. Nos queda 1 hora prácticamente. ¿Ya, muchachos? A ver, ya eso lo vamos a ver más adelante, seguramente con sus profes. A ver, chicos, pregunta número 1. Pregunta número 1. Me dicen, al hacer reaccionar 4 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno, según la ecuación, la cantidad de agua que se obtiene en gramos es... A ver, jovencitos, observen lo siguiente, ¿ah? Observen lo siguiente, miren. Miren por aquí. Vamos a ver.
Así. A ver, vamos a reducir esta parte. Ya. Miren, muchachos, se trata de lo siguiente, ¿ah? Se trata de lo siguiente. Ya, ahí está. Miren, tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos esta ecuación. Hidrógeno reacciona con oxígeno y esto forma agüita, ¿no? Forma agüita. Y te están pidiendo calcular la cantidad de agua que se obtiene. Te piden calcular la cantidad de agua, o sea, los gramos de agua que se obtiene, el peso. Y para eso te dan 4 gramos de hidrógeno y también te dan 16 gramos de oxígeno. Escúchame, ¿eh? Mira, si te hubiesen dado solamente una de estas cantidades, de repente 4 gramos de hidrógeno, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, balanceábamos la ecuación, ¿no? Balanceábamos la ecuación. Acá era por 2, aquí era por 1 y aquí era por 2. Muy bien. Entonces, este número 2, ¿qué cosa me indica? La relación de moles de hidrógeno. Este 1, un mol de oxígeno. Y este 2, 2 moles de agua. O sea que acá estamos viendo que por cada 2 moles de hidrógeno, mira, con 2 moles de hidrógeno se forman ¿cuánto? 2 moles de agua. ¿Sí o no? Claro, con 2 moles de hidrógeno se forman 2 moles de agua. Esto sale del balance. Ahora, ¿cuánto pesa un mol de hidrógeno? ¿Cuánto pesa un mol de hidrógeno? ¿Cuánto pesa un mol de hidrógeno, muchachos? Rapidito, ya ustedes saben. Porque acá tenemos gramos. A ver, es H2. Diego, mira, es H2. Ah, ahora sí, ahora sí. Cada mol de hidrógeno pesa 2 gramos, pero tú tienes 2 moles, Diego. Tú tienes 2 moles. ¿Cuánto pesan 2 moles de hidrógeno? El doble, ¿no? 4 gramos, perfecto, perfecto. Entonces acá, en lugar de trabajar con las moles, trabajamos con los gramos. Serían entonces 4 gramos. Ya, y mira que acá también tenemos gramos, ¿ah? Y acá tenemos moles. Así no podemos trabajar. Tienen que ser gramos con gramos o moles con moles. Dime, ¿cuánto pesa un mol de agua? ¿Cuánto pesa un mol de agua? Rapidito. 18 gramos, pero tú tienes 2 moles de agua. ¿Cuánto pesan 2 moles de agua? Ah, ¿qué? ¿Cómo? No. Ajá, 32. ¿Seguros? ¿Por qué 32? Ah, ya. Perfecto, Edith. Sí, no, es el teclado, ¿no? Es el teclado. Ya, entonces 2 moles de agua pesan 36 gramos. 36 gramos. Muy bien, haces una regla de 3. Se va, se va. ¿Cuánto vale W? 36 gramos. ¿No? 36 gramos. Entonces, así hubieses trabajado. Exactamente, no. A ver, escúchame. Lo que les estoy diciendo es que si les hubiesen dado solamente un dato, de repente el hidrógeno, la forma de trabajar era esta. Diego, si les hubiesen dado de datos solamente, por ejemplo, al hidrógeno, pero en este problema no me dan de datos solamente el hidrógeno, sino me dan de datos también al oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿con quién voy a trabajar? Porque si me dan solamente un dato, entonces todo bien, pues no, todo bien, trabajo de esta manera y saco mi respuesta rápidamente. Pero en este problema me están diciendo que tengo no solamente 4 gramos de hidrógeno, sino que también tengo 16 gramos de oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿con quién trabajo? ¿Con quién trabajo? ¿No? Entonces justamente para eso vamos a determinar quién es el reactivo limitante. Ahora, ¿cómo se calcula el reactivo limitante? El reactivo limitante se calcula dividiendo entre las cantidades estequiométricas de las sustancias. ¿Cómo que cantidad estequiométrica, profe? Mira, pues, del balance, acá vemos que por cada 2 moles de hidrógeno reacciona un mol de oxígeno. A ver, ¿cuánto pesan 2 moles de hidrógeno?
4 gramos, 4 gramos de hidrógeno. ¿Este cociente cuánto sale? 1. ¿Cuánto pesa un mol de O2? 16 por 2, ¿eso cuánto te da? 32 gramos de oxígeno. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale este cociente? ¿Cuánto sale este? Este es 16. ¿Cuánto sale este cociente? 0,5. 0,5. Entonces, como aquí me sale una menor proporción, ojo, no cantidad, el que está en menor proporción, eso significa que el reactivo limitante es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Y todos los cálculos lo vas a hacer con la cantidad de reactivo limitante, que sería en este caso 16 gramos. ¿Entendido? Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Cada vez que tú tengas como dato las cantidades de ambos reactantes, entonces aquí vamos a trabajar con el reactivo limitante. ¿Sí? A ver, entonces por acá ya en limpio, vamos a trabajar así. Dices, a ver, la ecuación balanceada es, la ecuación balanceada es, a ver un segundito chiquito, por favor. Ya están, muchachos. A ver, dice, la ecuación balanceada es esta, mira. 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno, reaccionan con 1 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? 1 mol de oxígeno, para formar 2 moles de agua. 2 moles de agua. Ya está. Entonces, de aquí vemos que por cada 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno van a reaccionar con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. 2 moles de agua. A ver, en masa, ¿cuánto sería? Acá tenemos 4 gramos de hidrógeno, reaccionan con 32 gramos de oxígeno y forman 18 por 2, 36 gramos de agua. Estas son las relaciones de las cuales estábamos hablando al inicio. Entonces, en el problema, ¿no? En el problema tenemos lo siguiente, mira. En el problema tenemos lo siguiente. Me dice que tenemos 4 gramos de hidrógeno, fíjate, 4 gramos de hidrógeno y tenemos 16 gramos de oxígeno. Ya está. A ver, dividimos aquí 4 gramos de hidrógeno entre 4 gramos de hidrógeno, que es lo que se necesita para esta combinación, y los 16 gramos de oxígeno lo divides entre 32 gramos de oxígeno. Entonces acá obtenemos como cociente 0,5 y acá obtenemos como cociente 1. Este 0,5 me indica de que esta cantidad se encuentra en menor proporción. Entonces, es con esa cantidad con la cual vamos a trabajar. ¿Está bien? Este 0,5 se encuentra en menor proporción. Menor proporción. Eso quiere decir que el reactivo limitante es el oxígeno. Entonces, todos los cálculos que tengamos que hacer, los vamos a hacer con estos 16 gramos de oxígeno. Para eso nos sirve este cálculo. ¿De acuerdo, muchachos? A ver. Todos los cálculos los vamos a hacer con estos 16 gramos de oxígeno. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, como nos están pidiendo calcular la cantidad de agua, mira, como nos están pidiendo calcular la cantidad de agua, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? A ver. Con 32 gramos de oxígeno, mira, 32 gramos de oxígeno, ¿van a formar qué cosa? ¿Van a formar qué cosa? 36 gramos de agua. Pero nosotros tenemos ¿cuánto? 16 gramos de oxígeno. ¿Eso qué cantidad de agua va a formar? ¿No?
Entonces, ¿acá cuánto sale? ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale X, muchachos? A ver. Multiplican 16 por 36 y todo queda dividido entre 32. Eso está saliendo 18, ¿no? 18. Ok, 18 gramos. 18 gramos. La clave sería la letra A. Pregunta número 2. Me dice, se tiene la siguiente reacción no balanceada. A ver, tenemos por acá clorato de potasio. ¿Qué más tenemos? HCl, cloro. A ver, me dicen, determina la masa en gramos de cloro de él que se obtiene a partir de 1225 kilogramos de clorato cuando se le hace reaccionar con 1225 kilogramos de HCl. Otra vez tenemos la cantidad de ambos reactantes. Entonces tenemos que determinar quién es el reactivo limitante. A ver, muchachos, para balancear esta ecuación, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar aquí por 2, me parece, ¿no? 2 y... Sí, ya creo que con eso se balancea. 3 oxígenos, sí, nada más. Ya, entonces la ecuación balanceada es, mira, KClO3 reacciona con 2 moles de HCl y esto forma un mol de cloro, reacciona con KClO2 y forma agüita. Ya está. Entonces lo que yo veo aquí es que por cada mol de él, a ver, ¿está bien balanceado? Potasio, potasio, cloro, 2, 3, 2 cloros, 3 oxígenos, 2 hidrógenos. Sí está bien balanceado. Ya, entonces veo acá que por cada mol de clorato, mira, un mol de clorato reacciona con 2 moles de cloruro. Ahora, me están pidiendo que calcule qué cosa, la masa de cloro. Ah, ya, entonces voy a trabajar también con un mol de cloro. Un mol de cloro. A ver, en masa, ¿cuál sería la masa molar del clorato de potasio? ¿Cuál sería la masa molar del clorato de potasio? Sumen, ¿cuánto sería? A ver, tenemos 39 más 35.5 más 48 del oxígeno, ¿sería cuánto? 122.5. O sea, 122.5 de clorato, gramos, reacciona con 2 moles de HCl. 35.5 más 1 serían 36.5. El doble serían 73. 73 gramos de HCl reacciona con 71 gramos de cloro. 71 gramos de cloro. Ya está, listo. Ahora, el problema me dice que tenemos, ¿cuánto? 1225 kilogramos de clorato de potasio. A ver, tenemos 1225 kilogramos de KClO3. Y también tenemos la misma cantidad de HCl. A ver, 1225 kilogramos de HCl. Listo. Vamos a calcular el reactivo limitante dividiendo acá. ¿Entre cuánto sería? Entre esta cantidad. Sería 122,5 gramos de clorato. Y también acá vamos a dividir, pero para el HCl son solamente 73 gramos. Bueno, acá cuánto sale, ¿ah? A ver, ¿cuánto sería? 122.220 entre 122.5. Todo por 3, ¿eh? Todo por 3. Sería 10 por 10 a la cuarta, ¿no? Ya está. ¿Y acá sería cuánto? 12.25 entre 73. ¿Eso cuánto te va a dar? 16.78.
16.78 por 10 elevado al cubo. Eso es 1 kilo. Bueno, el que se encuentra en menor proporción sería el clorato de potasio, ¿no? Este acá es el reactivo limitante. Entonces, todos los cálculos los vamos a hacer con esta cantidad, con el clorato de potasio. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Calcular, te dicen calcular la masa de cloro gaseoso. La masa de cloro gaseoso que se obtiene a partir de esta cantidad de clorato. Pero la reacción, ¿qué nos dice? La reacción nos dice que con 122, mira, con 122,5 gramos de clorato de potasio, obtenemos ¿cuánto? 71 gramos de cloro. Esta es la reacción estequiométrica. Ahora, el problema te está pidiendo calcular los gramos de cloro que se obtienen, pero con esta cantidad, con 1225 kilogramos de clorato de potasio. Ahí está. ¿Cuánto salió X? ¿Cuánto salió X? A ver, 1225 por 71 y todo entre 122.5. Eso te está saliendo 710, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 710, serían gramos con gramos se va, serían kilogramos. 710 kilogramos de cloro, ¿no? De cloro. La clave sería la letra D. ¿Ok? La letra D. Sigamos con la pregunta número 3. A ver, nos dicen, en un alto horno se hacen ingresar 1.160 toneladas de magnetita y suficiente coque. Si durante el proceso se obtiene solo 800 toneladas de hierro fundido, calcule la eficiencia de la reacción. ¿Qué es eso de eficiencia, muchachos? ¿Por qué dicen solamente 800 toneladas? ¿Cómo que eficiencia? No. ¿Qué cosa se entiende por eficiencia, muchachos? Miren, lo que sucede es de que generalmente en los procesos no llegas a obtener lo que tú esperas, lo que tú estás calculando. Por ejemplo, aquí, en el problema anterior, mira, tú esperas obtener 710 kilogramos de cloro, pero lo más probable es que obtengas una cantidad menor a 710, de repente tienes 700, de repente tienes 600, 650, 680, no sé, pero una cantidad menor a 710. ¿Y sabes por qué? Porque en los procesos reales, muchas veces por deficiencia técnica, por deficiencia en el personal, ¿no? en los operarios, o de repente los reactivos que tienen un cierto grado de impurezas, hacen de que no llegues a obtener lo que estás calculando. Entonces, esta cantidad que hemos obtenido aquí, estos 710, se le llama rendimiento teórico. El rendimiento teórico es el que tú calculas, ¿no? O sea, con tus fórmulas y todo lo demás, esperas obtener una cantidad, ese es tu rendimiento teórico. Pero hay un rendimiento real, que es el que se determina cuando acaba la reacción, ¿no? Entonces tú agarras y mides, ¿no? Mides, pesas, no sé, lo que tengas que hacer para determinar qué cantidad has obtenido realmente. Entonces, en el problema te dicen que si durante el proceso se obtiene solamente 800 toneladas de hierro fundido. ¿Eso qué significa? ¿Qué debemos entender con estos 800 toneladas de hierro fundido? ¿Ese será un rendimiento teórico o será el rendimiento real? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mira, el problema te lo dice, ¿eh? Durante el proceso se obtiene solamente 800 toneladas de hierro fundido. Te hago la pregunta. ¿Esas 800 toneladas de hierro fundido serán una cantidad real o será una cantidad teórica? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Correcto, Diego. Perfecto. Eso es lo real. ¿Y sabes qué? Seguramente lo teórico era una cantidad mayor. De repente hacemos los cálculos y teóricamente esperabas obtener, no sé, pues 850, 900 o 1000, pero una cantidad mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia? ¿Cómo se calcula la eficiencia? A ver,
Se puede calcular haciendo una comparación, ¿no? A ver, tú dices, pues, ¿no? A ver, si al 100% esperaba obtener una cantidad teórica, entonces, con una cantidad real, ¿cuál será el porcentaje de rendimiento? Entonces acá sale la formulita que usan, ¿no? El porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo la cantidad real entre la cantidad teórica y todo por el 100%. Exactamente, Diego, de ahí sale la fórmula, ¿no? De hacer esta regla de 3. ¿Entendido? ¿Está bien o no? Entonces, como me están pidiendo calcular la eficiencia, o sea, esta es la eficiencia, esta acá es la eficiencia, necesitamos conocer la cantidad real y la cantidad teórica, pero la cantidad real me dice que vale ¿cuánto? 800 toneladas. ¿Qué es lo que nos faltaría conocer? La cantidad teórica. ¿Y cómo se calcula la cantidad teórica? ¿Cómo se calcula la cantidad teórica? Por estequiometría, pues. ¿Me entiendes? Entonces, para calcular el porcentaje de rendimiento o eficiencia, necesitamos calcular la cantidad teórica. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, perfecto. Perfecto, muchachos. Perfecto. A ver, vamos a borrar todo esto. Ya tenemos la idea clara de qué es lo que tenemos que aplicar. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahorita es calcular la cantidad teórica. La cantidad teórica, muchachos. Eso es lo que queremos calcular en este momento. Para después aplicar la formulita o regla de 3 y calcular el rendimiento. Perfecto. Perfecto. A ver, chicos. Vamos a balancear la ecuación. A ver, al ojo. ¿Cómo la balanceamos? 4 oxígenos por 2. Por 2 aquí. Ya está. Entonces la ecuación balanceada es, tenemos acá hierro 3, acá mejor, ¿ya? Hierro 3, oxígeno 4, más carbono, forma, a ver, acá serían 2 moles de CO2 más hierro. Entonces ahora tenemos 2 carbonos, acá sería por 2. Acá tenemos 3 hierros, acá sería por 3. Ahí está. Hierro 3. O4. 12. Listo. Me dice que tenemos 1160 toneladas de hierro 3 o 4, magnetita. Y me dice que se obtiene 800 toneladas de hierro. Ah, ya, entonces vamos a establecer la relación que hay entre la magnetita y el hierro. Vemos aquí que por cada mol de magnetita, mira, por cada mol de magnetita, obtenemos ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto se obtiene? 3 moles de hierro. 3 moles de hierro. A ver, llévalo esto a masa. Llévalo a masa. 3 moles de hierro. Cada mol de hierro pesa 56 gramos. El triple. ¿Cuánto sería? 168. ¿Está bien? 168 gramos de hierro. A ver, ¿y cómo sería aquí? A ver, vamos a ver. Sería 56 por 3. 56 por 3 más 16 por 4. Eso es 64. Eso nos da 232. ¿No? 232. 232 gramos de magnetita. Ya está. Entonces, con 232 gramos de magnetita, vamos a obtener 168 gramos de hierro. Eso es teórico, ¿ya? Esto es teórico, esto es lo que tú esperas obtener. Entonces, vamos a ver por aquí, hierro fundido y tenemos magnetita. Muy bien, ahora, ¿qué decimos? Si con 232, mira, si con 232 gramos de magnetita esperamos obtener 168 gramos de hierro, la pregunta es, ¿qué cantidad de hierro, qué peso de hierro teórico obtendremos con esta cantidad de magnetita? 1160 toneladas. Vamos a ver. Sería entonces 1160
1160 por 168 entre 232. Eso nos sale 840. O sea que la masa de hierro que esperamos obtener de manera teórica serían 840 toneladas de hierro. 840 toneladas de hierro. Pero eso sería algo teórico. ¿Está bien? Este es un peso teórico. Claro, porque el peso real, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 800 toneladas, ¿no? Decimos cómo el peso de hierro real es 800 toneladas. Ojo, esto es lo real, ¿eh? Entonces, ¿qué decimos? Entonces, acá puedes aplicar tu fórmula, ¿no? Entonces decimos, el porcentaje de rendimiento se va a calcular dividiendo el peso de hierro real sobre el peso de hierro teórico. Y todo esto multiplicado por el 100%. A ver, peso de hierro real. ¿Cuánto sería? 800. Peso de hierro teórico, 840 por 100. ¿Cuánto sale todo esto? A ver, 800 entre 840. Igual. 95,23%. 95,23%. La clave sería la letra C. ¿No? La letra C. Muy bien. Muy bien. Perfecto, André. Muy bien, Andreito ha dado con la respuesta. Listo, muchachos. Ya está. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Sencillo. Perfecto, perfecto, chicos. Perfecto. ¿Han entendido todos o alguien por ahí está, no sé, como que dudando? Ah, por si acaso hay diferentes formas de trabajar, ¿eh? Eso sí, ¿ya? Hay diferentes formas de trabajar. Puedes trabajar por regla de 3, puedes trabajar con fórmula, puedes trabajar con factor de conversión. La idea aquí es llegar a la misma respuesta, pues obviamente, ¿no? Y para eso hay diferentes formas, como te repito, regla de 3, factor de conversión, fórmula, ya depende de cómo lo hayas aprendido y cómo sea más rápido para poder trabajar. ¿Sí? A ver, seguimos con la pregunta 4. A ver, muchachos, teoría. Dice, respecto a la estequiometría, indica las proposiciones que sean incorrectas. Es la parte de la química que estudia la velocidad. Muchachos, ¿en algún momento hemos dicho que la estequiometría estudia la velocidad? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Quién se encarga del estudio de la velocidad de las reacciones? La cinética química, no la estequiometría. La primera es falsa. 2. Se basa en la ley de la conservación de la carga. ¿De la carga? No, muchachos, es la conservación de la masa. La masa total de los reactantes tiene que ser igual a la masa total de los productos. Falso. 3. El porcentaje en masa de un elemento en un compuesto químico es una parte del estudio de la estequiometría. Correcto, correctísimo. Falso, falso, verdadero. ¿Qué te dicen? A ver, indica lo que sea incorrecto. Lo incorrecto es 1 y 2. 1 y 2. Muy bien. Muy bien. La respuesta es la B. Perfecto, André. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Nos dicen, el metanol CH3OH se utiliza como combustible para autos de carrera y se quema en el motor de combustión según la siguiente reacción. A partir de 400 gramos de metanol y 612 gramos de oxígeno. Ah, ya, reactivo limitante. De arranque nomás, reactivo limitante. Se han producido. Ah, ya, eso es rendimiento, pues. Se han producido 275 gramos de CO2. ¿Cuál es la eficiencia? Ah, este es un combinadito, ¿eh? ¿Ya? Este es un combinadito. Primero hay que calcular quién es el reactivo limitante. Y a partir de ahí vamos a calcular la cantidad real, la cantidad teórica de CO2. Para después comparar
esta cantidad real con la cantidad teórica que vayamos a obtener y a partir de ahí podamos calcular la eficiencia que nos están pidiendo. Entonces, primero balanceamos la ecuación. A ver, ¿cómo quedaría? Yo lo voy copiando acá y me vas diciendo cuál es la respuesta. Tenemos CH3, OH, reacciona con O2 y esto forma, a ver, dióxido y agua. Muy bien. A ver, acá tenemos un carbono, 4 hidrógenos, aquí multiplicamos por 2. Vamos a cambiar de color. Ya está. Mira, acá tengo 4 hidrógenos, multiplico acá por 2 para que sean 4. Acá tenemos, mira, 2 oxígenos más 2 oxígenos serían 4 oxígenos. Como acá tengo 1, acá me faltaría solamente 3. Ponemos 3 medios, ¿no? 3 medios. Ahora, la relación debe ser entre el alcohol y el oxígeno. Bueno, pues ni hablar. Multiplicamos todo por 2. Aquí sería por 2, aquí se va aquí sería por 2 y aquí me quedaría 4. ¿Ah? Vamos a trabajar con números enteros. Acá sería 4 y acá quedaría únicamente 3. 4 por aquí, 3 por acá. Ya está. Listo. De esa manera. Ahora, como tenemos que calcular el reactivo limitante y me están dando las cantidades en masa, mira. Me dan las cantidades en masa. Vamos a partir acá. 2 moles de alcohol. 2 moles de alcohol se relacionan con 3 moles de oxígeno. Y por ahí necesitamos también al CO2. Ah, ya, 2 moles de CO2. Ya, llevemos todo esto a masa, ¿ya? Acá tenemos 12 del alcohol más 4 serían 16. Más 16 del oxígeno son 32. El doble de 32, 64. 64 gramos de alcohol. Reaccionan con 3 moles de oxígeno. Cada mol de oxígeno pesa 16 por 2, 32. El triple, 96. 96 gramos de oxígeno. Y 2 moles de CO2. A ver, 32 más 12 es 44. El doble, 88. 88 gramos de CO2. Ahora, en el problema que me dicen que tengo 400 gramos de alcohol. A ver, 400 gramos de alcohol. Y también tenemos 612 gramos de oxígeno. 612 gramos de oxígeno. Dividimos entre 64 gramos, mira, 64 gramos de alcohol. Y acá dividimos entre ¿cuánto? 96 gramos de oxígeno. A ver, las cantidades exactas. 400 entre 64. ¿Cuánto sale? Eso sale 6,25. 6,25. Y aquí 612 entre 96. Eso te sale 6,375. Están por ahí, ¿no? 6,375. Te quedas con el menor, ¿ya? Con el menor. Siempre con el menor. Ya está. Entonces, todos los cálculos los vamos a hacer con estos 400 gramos de alcohol. ¿Está bien? Todos los cálculos los tienes que hacer, en este caso, con 400 gramos de alcohol, con el reactivo limitante. Muy bien. Entonces, ya sabemos con quién vamos a trabajar. Calculemos ahora la cantidad teórica de CO2. ¿Cómo calculamos la cantidad teórica de CO2? Con esta relación, mira. ¿Qué decimos? Que con 64 gramos de alcohol, esperamos obtener ¿cuánto? 88 gramos de dióxido de carbono. Entonces, si tenemos 400 gramos de alcohol, ¿qué cantidad de CO2 obtendremos teóricamente, ¿no? Entonces, de acá me sale el peso de CO2
teórico. ¿Cuánto sería? Multiplica 400 por 88 y todo dividido entre 64. ¿Cuánto sale esto? 550, ¿no? 550. Teóricamente, debemos obtener 550 gramos de CO2. Esto es teórico. Esto es teórico. Porque el peso real, por dato, me dice que se han producido esta cantidad de CO2. El peso de CO2 real es solamente 275 gramos. Esto es lo real. Ya está. Entonces decimos, a ver, como el porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo la cantidad real entre la cantidad teórica, dividimos, ¿no? A ver, la cantidad real, 275. La cantidad teórica, 550. Y todo esto por 100%. Respuesta, 50%. 50%. Otra vez, André, perfecto, perfecto. Muy bien, André. Muy bien, esto es en todas. ¿Qué les pareció, muchachos? Sí, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sigamos con la pregunta número 6, chicos. Me dicen, el titanio es un metal ligero, resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, etc. Se produce a partir de la siguiente reacción. Si a partir de 480 kilogramos de magnesio se obtienen, mira, eso se obtienen, te hace pensar en qué? Rendimiento, ¿no? Rendimiento, claro que sí. Entonces te están dando la cantidad real de titanio, y te están hablando del magnesio, o sea que hay que establecer la relación que hay entre el magnesio y el titanio. ¿De acuerdo? Entre el magnesio y el titanio. Balanceemos. Acá no hay residuo limitante. Acá simplemente es cuestión de balance. A ver, ¿cómo sería? 4 cloros acá por 2, ya está, ¿no? Entonces sería, mira, tienes por acá titanio, cloro 4, reacciona con magnesio, y esto forma, a ver, titanio más magnesio, cloro 2. Bueno, como acá son 4 cloros, entonces acá vamos a cambiar de color para colocarle acá 2. Acá también sería 2. Y acá sería 1, ¿no? 1. Entonces me interesa la relación que hay entre el magnesio y el titanio. ¿Cuál es la relación que hay entre el magnesio y el titanio? Bueno, 2 moles de magnesio van a formar un mol de titanio. 2 moles de magnesio forman un mol de titanio. ¿Sí? Llévalo a masa. Como cada mol de magnesio pesa 24 gramos, entonces el doble serían 48 gramos de magnesio. 48 gramos de magnesio pesan, ¿cuánto? A ver, un mol de titanio, 48 gramos de titanio, ¿no? También pesan 48 gramos de titanio. Ya está. Entonces, vamos a aprender acá la relación. Decimos, si 48 gramos de magnesio forman, 48 gramos de titanio, la pregunta es, ¿qué cantidad de titanio, qué peso de titanio, teóricamente, obtendremos a partir de 312 kilogramos de titanio? 312 kilos, 480, ¿no? 480. Sí, acá es 480, muchachos. Serían 480 kilogramos de magnesio. Bueno, como la relación es de 1 a 1, entonces el peso de titanio, ¿cuánto sería? El peso de titanio teórico sería ¿cuánto? Se va, también 480, ¿no? 480
kilogramos serían de titanio, pero esto sería algo teórico. Porque el peso real de titanio, ¿cuánto es? Eso es dato, ¿ah? ¿Cuánto vale? 312. 312 kilogramos de titanio. Este es el peso real. Ya, entonces, ¿qué te piden? El rendimiento. Ya, pues, el porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo el peso real entre el peso teórico por 100. Reemplazamos el peso real, ¿cuánto sale? 312. El peso teórico, 480. Todo multiplicado por 100. ¿Cuánto sale este porcentaje? Acá nomás. Serían 312 entre 480. La B, ¿no? 65%. ¿Ya? 65%. Clave, la letra B. 65%. Pregunta número 7, muchachos. Pregunta número 7. A ver, una muestra de zinc impura se trata con exceso de ácido sulfúrico para formar sulfato de zinc e hidrógeno molecular. Si se obtiene 20 gramos de hidrógeno a partir de 1000 gramos de muestra, calcule el porcentaje de pureza de la muestra. A ver, tenemos una muestra de zinc impura, me dicen que se trata con exceso de ácido sulfúrico para formar sulfato de zinc e hidrógeno molecular. Bueno, el problema me dice que tenemos una muestra de zinc impura. O sea, tenemos acá un mineral. Ahí está. Tenemos acá 1000 gramos de muestra, ¿no? 1000 gramos de muestra. Pero en esta muestra hay zinc impuro, ¿no? Hay impurezas, pero también hay zinc, ¿no? Todo está mezclado, pues, ¿no? Todo está mezclado. Pero hay impurezas y hay zinc. Ya, ¿qué me están pidiendo? El porcentaje de pureza de la muestra. Bueno, vamos a ver entonces cuánto sale. El porcentaje de pureza de la muestra. A ver, se obtienen 20 gramos de hidrógeno a partir de 1000 gramos de muestra, pero la muestra contiene zinc y me dicen que el zinc reacciona con ácido sulfúrico. Vamos a colocar algo siguiente. El zinc reacciona con el ácido sulfúrico, ¿no? Eso es lo que me dice el problema, y forma sulfato de zinc. Forma sulfato de zinc e hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular no es el H, es el H2. La ecuación está balanceada. A ver, vamos a ver. Zinc, sulfato, hidrógeno. La ecuación está balanceada. Ahora, el problema me dice que eso tiene 20 gramos de hidrógeno. 20 gramos de hidrógeno. Entonces, como la relación molar es de 1 a 1, mira, un mol de hidrógeno forma un mol de zinc. Como es de un mol a un mol, mira, vemos que por cada mol de zinc se forma un mol de hidrógeno. O sea, como la masa atómica del zinc es 65,4, entonces 65,4 gramos de zinc van a formar un mol de hidrógeno. Sería 2 por 1, 2 gramos. 2 gramos de hidrógeno. Ahora el problema que te está diciendo, que se obtiene 20 gramos de hidrógeno. 20 gramos de hidrógeno. Entonces, si se han obtenido 20 gramos de hidrógeno, la pregunta es ¿cuál será el peso de zinc? ¿Cuánto sale el peso de zinc, muchachos? ¿Cuánto sale el peso de zinc? Por 10 y por 10, ¿cuánto sería? 654 gramos de zinc, ¿no? Ese sería el peso de zinc que ha producido estos 20 gramos de hidrógeno. Pero resulta que este peso de zinc es el peso que tiene que estar en esta muestra. ¿O no? Claro, ¿de dónde salió este peso de zinc? De la muestra. Entonces decimos en la muestra, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A ver,
Me piden calcular el porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza, o sea, el porcentaje de zinc, será igual al peso del zinc dividido entre el peso de la muestra. Peso de la muestra. Y todo esto multiplicado por 100%. A ver, reemplazamos. Tenemos 654 gramos de zinc. Tenemos 1000 gramos de muestra. Todo esto por 100. Se van dos ceros, quedaría ¿cuánto? 65,4%. Clave la letra D. Sí, André, dime. A ver, si te dicen que hay exceso de ácido sulfúrico, significa definitivamente que no vas a trabajar con el ácido sulfúrico. Claro, y si tienes exceso de ácido sulfúrico, ¿eso qué significa? Que debes trabajar con el limitante. Por eso te dicen que hay exceso de ácido sulfúrico, para que no consideres el ácido sulfúrico. ¿Sí? Para eso es. O sea, en este problema no hay reactivo limitante. Bueno, en realidad el reactivo limitante es el zinc, pero te lo dicen de una manera en la cual ya no tengas que hacer cálculo, pues, ¿no? Sino que directamente te lo están diciendo. Ok, Andrés, perfecto. Vamos con la pregunta 8. Pregunta 8. Me dice, se desea preparar 13,2 gramos de sulfato de amonio a partir de una solución acuosa de amoníaco al 20% en masa y una densidad de 0,9 gramos por cada mililitro. Me piden calcular el volumen en mililitros de la solución amoniacal requerida. A ver, tú quieres preparar 13,2 gramos de sulfato de amonio, ¿ok? A partir de una solución acuosa de amoníaco al 20% en masa. Y te piden calcular el volumen en mililitros de la solución amoniacal, ¿ok? Vamos a balancear la ecuación para ver la relación que hay entre el sulfato de amonio y el amoníaco. ¿Por qué con el amoníaco, profe? Porque te están diciendo que tu solución contiene amoníaco. Entonces, si tengo 13,2 gramos de sulfato de amonio, yo voy a saber qué cantidad de amoníaco debe haber en esa solución. A ver, esta ecuación está balanceada. Tenemos acá 3, 4, 5. Acá sería por 2, 6, 8. Entonces tenemos acá, mira, tenemos 2 moles de amoníaco. Reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico y forman 1 mol de sulfato de amonio. NH4, 2SO4. A ver, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 más 2, 8. Ahí están los 8. Un sulfato, sulfato. Listo, ya está. A ver, queremos balancear y encontrar la relación que hay entre el amoníaco, que está aquí, y el sulfato de amonio, que es este de acá. Ya, entonces la relación es de 2 a 1, ¿no? O sea, 2 moles de amoníaco, mira, 2 moles de amoníaco están formando 1 mol de sulfato de amonio. 1 mol de sulfato de amonio. Listo. Pero el problema me está hablando de masa, ¿no? Masa. Cada mol de amoníaco, ¿cuánto pesa? 17 gramos. 17 por 2, 34. 34 gramos de amoníaco. A ver aquí. El sulfato tiene una masa de 96. 14 más 4, eso te da 18. 18 por 2 te da 36. 36 más 96, eso te da 132. 132 gramos de sulfato de amonio. NH4, 2SO4. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que hay entre el amoníaco y el sulfato de amonio. Entonces, ¿qué decimos? Si 34 gramos de amoníaco forman 132 gramos de sulfato de amonio, eso es lo que hemos obtenido, ¿no? Eso es lo que me dice la estequiometría.
Si 34 gramos de amoníaco forman esta cantidad de sulfato de amonio, entonces, ¿qué cantidad de amoníaco se relaciona con cuánto? A ver, con 13,2 gramos de sulfato de amonio, con 13,2 de sulfato de amonio, NH4, 2SO4. Como puedes ver, es la décima parte, ¿no? O sea que de aquí decimos que el peso de amoníaco debe ser también 3,4 gramos de amoníaco. Ya está. Entonces, esta es la cantidad de amoníaco que hay en la solución. ¿Está bien? Pero me dicen que esa solución es al 20%. Entonces, ¿qué podemos plantear aquí? Mira, esta es la cantidad de amoníaco que hay. Decimos entonces, ¿cómo la solución está al 20% en peso? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que esté al 20% en peso? Significa que por cada 100 gramos de solución vamos a encontrar 20 gramos de amoníaco. Eso significa 20% de peso. Que 100 gramos del total, o sea, 100 gramos de solución, 20 gramos son de amoníaco. Entonces, si 100 gramos de solución contiene 20 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de solución contendrán 3,4 gramos de amoníaco? A ver, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió? Sería 3,4 entre 20, ¿no? Entre 20. 17 gramos, ¿no? 17 gramos. Y acá decimos entonces que el peso de la solución es de 17 gramos. Peso de la solución, 17 gramos. Ya está. Ese es el peso total. Ese es el peso de la solución. ¿Pero qué te están pidiendo? El volumen, ¿no? El volumen. Pero por ahí vi que te dieron la densidad. Ahora decimos, ¿cómo la densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen? Entonces, el volumen lo podemos calcular dividiendo la masa entre la densidad. Entonces, el volumen de la solución va a ser igual. Peso de la solución, que ya lo hemos calculado, entre la densidad de la solución que me la dan de datos. El peso de la solución, 17 gramos. Densidad de la solución, 0,9. ¿Cuánto sale todo esto? 17 entre 0,9, eso te da 18,89, ¿no? 18,89 mililitros. Respuesta, la A. Ah, muy bien, ¿ah? Con A de André, ¿no? Con A de André. Muy bien, André. Seguimos con la pregunta número 9. Un alambre de plata que pesa 12,5 gramos se disolvió en ácido nítrico. ¿Qué peso de nitrato de plata se formó, siendo el rendimiento de la reacción del 80%? Bueno, la ecuación está balanceada, ¿no? La ecuación está balanceada. Me interesa conocer la relación que hay entre la plata y el ácido nítrico. No, aunque mejor con el nitrato de plata. Con el nitrato de plata. La relación es de 1 a 1. O sea, por cada mol de plata, la reacción me indica de que se forma un mol de nitrato de plata. ¿Cuánto pesa un mol de plata? ¿Cuánto pesa un mol de plata? 108 gramos. 108 gramos de plata. ¿Y cuánto pesa un mol de nitrato de plata? A ver, acá tenemos, vamos a sumar mejor esto más rápido. Sería 48 más 14, eso te da 62. A 62 súmale 108. 108. ¿Cuánto sale? 170, ¿no? 170. ¿Está bien? 170. Ya. 170. 170 gramos de nitrato de plata.
Esta es la relación que hay entre la plata y el nitrato. Pero ahora me dicen que tenemos 12,5 gramos de plata. Tenemos 12,5 gramos de plata. Con esto tenemos que calcular cuál es el peso del nitrato de plata que se va a formar. A ver, ¿cuánto sale ese peso, muchachos? Sería 12,5 por 170, todo entre 108. Esto nos sale 19,68. ¿Ah? 19,68. 19,68 gramos de nitrato de plata. Y te dice, ¿no? ¿Qué peso de nitrato de plata se formó? Siendo el rendimiento de la reacción del 80%. Pero bueno, este es un peso teórico, ¿no? Este es un peso teórico. Todo esto que hemos calculado acá es teórico. ¿Está bien? Te dicen el rendimiento de la reacción del 80%. ¿Cómo? El porcentaje de rendimiento del 80%, entonces vamos a plantear la fórmula y reemplazamos, ¿no? Decimos el porcentaje de rendimiento se calcula como peso real entre peso teórico y todo esto multiplicado por el 100%. En este caso, el rendimiento del 80% debe ser igual al peso real que te están pidiendo entre el peso teórico que salió 19,68 y todo esto multiplicado por 100. Entonces, el peso real, ¿cuánto salió, muchachos? A ver, sería 19,68 por el 80%. Eso me sale 15,74. ¿De acuerdo? 15,74. Sí, profe, perdón, André. La masa del calcio, masa atómica, 40. 15,74. 40, sí, ajá. Sí, 40. Ok. Seguimos con la pregunta 10. A ver, tenemos acá, dice, a partir de una tonelada, o sea, 1000 kilogramos de caliza con 20% de impurezas, ¿qué peso de calcio en kilogramos se obtendrá? Teóricamente. A ver, muchachos, para empezar, la caliza es un mineral, una roca sedimentaria, en la cual vamos a encontrar carbonato de calcio y también impurezas. Vamos a encontrar carbonato de calcio, pero también vamos a encontrar una parte que corresponde a las impurezas. Obviamente las impurezas no nos interesan. Ahora me dicen que de impurezas tenemos 20%. Eso significa que el contenido de carbonato de calcio debe ser del 80%. Ahora me dicen que tenemos 1000 kilogramos de caliza, mira. 1000 kilogramos de caliza. 1000 kilogramos de caliza. Toda esta material se llama caliza. Jóvenes, si tenemos 1000 kilogramos de caliza, te pregunto, ¿cuál es el peso de carbonato de calcio puro? A ver, muchachos, el porcentaje de pureza se calcula dividiendo, ¿no? El peso puro entre el peso total. Y todo esto multiplicado por el 100%. En este caso, el porcentaje de pureza sería del 80%. El peso puro es el que le corresponde al carbonato de calcio. Peso sobre el peso total, que sería 1000 kilogramos. Y todo esto multiplicado por el 100%, ¿no? 100%. Bueno, entonces, ¿cuánto sale el peso del carbonato de calcio, muchachos? Dos ceros se van con dos ceros. Entonces, el peso del carbonato sería 800 kilogramos. Peso de carbonato de calcio serían 800 kilogramos. Esto es puro. Ya está. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué peso de calcio en kilogramos se obtendrá? Bueno, esto por un lado, esto por el lado de la pureza. Ahora, si analizamos un mol de carbonato de calcio, vamos a encontrar un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígeno.
3 moles de oxígeno. Cada mol de calcio, ¿cuánto pesa? 40 gramos. Cada mol de carbono pesa 12 gramos. Y 3 moles de oxígeno pesan 48 gramos. En total, suma todo, 100 gramos. Entonces, como puedes ver, si 100 gramos de carbonato de calcio contienen 40 gramos de calcio, la pregunta es, 800 kilogramos de carbonato de calcio, ¿qué peso de calcio contendrán? Operando, ¿cuánto salió el peso de calcio? A ver, se van dos ceros con dos ceros, 8 por 40, saldría ¿cuánto? 320, ¿no? 320 kilogramos de calcio. La respuesta sería la letra A. Muy bien, André. La 10 sale la letra A. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Dice, cuando explota la nitroglicerina, no se producen productos sólidos. Ah, o sea que todos son gases. Todos son gases. V es vapor. V es vapor. ¿Ya? V es vapor. A ver, entonces vamos a balancear esta ecuación. Vamos a balancear esta ecuación. Acá tenemos C3H5NO3. NO3. 3. Este es un líquido. Dice que se descompone y forma, a ver, dióxido gaseoso, nitrógeno, también gaseoso, oxígeno y vapor de agua. Listo, ya está. Vamos a balancear la ecuación. A ver, acá tenemos 3 carbonos, multiplicamos aquí por 3. Ahora tenemos 3 nitrógenos, 3 nitrógenos. Para que sean acá 3, multiplicamos aquí por 3 medios. 3 medios. Ahora tenemos 5 hidrógenos. 5 hidrógenos. ¿Ya? 5 hidrógenos. Multiplicamos acá por 5 medios. 5 medios. Ahora tenemos, ¿cuántos? 9 oxígenos. 9 oxígenos. A ver, acá tengo 6 oxígenos. Y acá tengo 2.5 oxígenos. En total, ¿cuánto tengo? 8.5. 8.5. ¿Me faltaría cuánto? 0.5, o sea, media mol, ¿no? Para que sea media, porque tiene que ser 9, mira, tiene que ser 9. Acá tengo 6 y acá tengo 2.5. O sea que acá tiene que haber ¿cuánto? Media mol. Media mol. Para que sea media mol, acá ¿cuánto tendría que ser? Un cuarto, ¿no? Un cuarto. ¿Está bien? Un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, para que no sean números así tan feos, vamos a multiplicar a todos por 4. Si multiplico aquí por 4, acá me quedaría ¿cuánto? Olvídate de esto, olvídate de esto, olvídate de esto. Acá me quedaría 12. Al multiplicar por 4, acá me quedaría 6. Multiplico por 4, acá me quedaría 1. Y acá me quedaría ¿cuánto? A ver, 20 entre 2, ¿cuánto sería? 10, ¿no? 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 12, a ver, 9, 36, 10, está bien. 16, 18. 9, 36. A ver. 6. Acá me quedaría 2. A ver, ¿sale así el balance? ¿O se nos fue? ¿Se nos fue algo? 12 carbonos. Acá tengo 12 carbonos. Acá serían 12, ¿no? Acá serían 12. Vamos a borrar acá para dejarlo todo ahí en limpio. Se va esto, se va esto, se va esto, se va. Y también.
Acá serían entonces 12 carbonos. Aquí serían 12 nitrógenos. Luego tenemos aquí un oxígeno. Y acá tendríamos, ¿cuánto? 10, ¿no? 12, 36, 24. Ya. Ahora sí. Ahora, lo que te están pidiendo calcular, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el volumen total en litros de los gases que se producen en condiciones normales cuando explota una ampolla que contiene 454 gramos de nitroglicerina? A ver, muchachos. Te están pidiendo solamente los gases, ¿no? Bueno, si somos específicos, de acuerdo con esta definición, tendríamos que solamente considerar al dióxido de carbono, al nitrógeno y al oxígeno. Aunque el vapor es una forma de gas, ¿eh? Claro, el vapor es una forma de gas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Entonces vemos acá que con 4 moles, mira, 4 moles de C3H5, NO3, 3. A ver, considerando solamente las sustancias que son estrictamente gaseosas, ¿no? Como el CO2, el N2 y el O2, ¿cuántas moles de gases tenemos? Ten presente que acá hay un mol, ¿eh? Ten presente que acá hay un mol. Ya, entonces, ¿cuántas moles de gases tendríamos? 19, ¿no? 12, 18 más 1 serían 19. Entonces acá vamos a tener 19 moles de gas. Ya está. No estamos considerando el vapor de agua, ¿eh? ¿Ya? No estamos considerando el vapor de agua, en forma de vapor. Ahora, te dicen 4 moles de SO3H5. ¿Cuánto pesa todo esto? Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Porque mira, ve, acá te están diciendo que tienes estrictamente gases, ¿no? Gases. Claro, y tú me dirás, bueno, el vapor es una forma de gas. Sí, pues es una forma de gas. Pero tendría que haberte indicado acá, pues, ¿no? ¿Por qué marcan una diferencia? Correcto, André, el vapor es un gas, es una forma de gas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero yo me estoy yendo al tema de que acá te lo están indicando directamente, ¿no? Forma de gas, en forma de gas, en forma de gas. Lo más probable es que hayan trabajado el problema considerando solamente a estas 3 sustancias como gases, tales como gases. Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo debería tomar también a los 29 moles, ¿no? Pero vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es la masa molar del C3H5? A ver, 12 por 3 me da 36, le sumo 5 y le sumo, a ver, ¿cuánto sería? Sería 3 que multiplica a 48 más 14. 227, ¿está bien? 227. Serían 4 moles por 227. 227 por 4, por 4. Todo sale 908, ¿ya? 908. 908 gramos de nitroglicerina. C3H5, NO3, 3. Se relaciona con 19 moles de gases. Pero me dicen que estamos en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. En condiciones normales, cada mol de gas, ¿no? Cada mol de gas ocupa 22, litros. Serían 19 por 22,4 litros de gas. Correcto. Ahora me dicen que explota y tiene 454 gramos. 454 gramos de este componente, ¿no? C3H5, NO3, 3. ¿Qué volumen va a formar? A ver, vamos a formar acá entonces 454 por 19 por 22,4 y todo dividido entre 908. Esto está saliendo 212,8, ¿no? 212,8. Sería el volumen, ¿no? Sería el volumen. 212,8. Ahora, si consideramos los 10 moles, ¿serían cuánto? 29, ¿no? A ver, trabajemos con 29. Trabajemos con 29.
aquí va a salir 1108.8. 1108.8. 18, 19 más 10 serían 29. A ver, ¿hemos calculado bien la masa molar? ¿Hemos calculado bien la masa molar? A ver. Vamos a ver por acá. Serían 4 que multiplica a... A ver, acá tenemos 36. 36 más 5 más 3 que multiplica 3 que multiplica a, tenemos acá 14 más 48. 48. Listo. Entonces sale, sí está bien, 908. ¿No? 908. Y después tenemos 454. Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Ya, multiplicamos 454 por 19 por 22.4 y todo entre 908. 212.8, ¿no? 212.8. Bueno, ese es el volumen que sale, muchachos. Es el volumen que sale, ¿no? Volumen igual 212.8. Sí, a ver, y con 10 más serían 29. Ah, ya, están considerando todo, ¿ah? Sí, están considerando también al agua, muchachos, ¿ya? Sí, con 29 han dado la respuesta 324.8. Sí, considerando, ojo, considerando el vapor de agua como un gas, ¿no? Están dando aquí como respuesta 324. Ya, entonces acá serán 29 en total. Ya, entonces son 29. Están considerando todo, muchachos. 12 más 6 más 1 más 10. Todos son gases. Acá sería 29 por 22.4 y la respuesta es 324,8 litros. Listo, muchachos. Bueno, ahí nos quedamos, nos hemos pasado 2 minutitos. Ya, ahí nos quedamos, chicos. Bueno, cuídense bastante, nos estamos encontrando, Dios mediante. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.